Buenas noches nuevamente, le damos la bienvenida a todas las personas que nos estaban escuchando en la conferencia inmediatamente anterior, la número 2. Bien, permítame continuar con el desarrollo de la conferencia que teníamos. Hablamos de cuánto problema tiene la humanidad hoy en día, precisamente por el acto de desobediencia que hubieron entre nuestros primeros padres. A mí muchas personas me preguntan, me dicen, pastor, ¿y cuál era la fruta que se comieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, por el cual nosotros tenemos esta dificultad tan grande? Yo la respuesta que yo le doy es la siguiente: no debemos de ver ni pensar cuál fue la fruta, sino cuál fue el acto que nos ocasionó a tener este desastre humano. El acto de la desobediencia, y con ese acto de la desobediencia se desechó la voluntad de Dios en el ser humano, y es donde el ser humano decidió seguir las recomendaciones del maligno, que no son otras que la mentira, el engaño, la traición y cualquier cantidad, el homicidio, la agresión, cualquier cantidad de cosas que empiezan con M de maldad. Perdón, bien. Ahora, me causa mucho impacto cómo uno ve a través de las redes sociales, sí, desde luego a través de los noticieros, cómo cuando se exponen temas tan delicados como este. Actualmente ha venido en desarrollo de una forma progresiva una cultura que se está sembrando en el ser humano, que según ellos es la solución a todos los problemas. ¿Cuál es esa cultura que se ha venido desarrollando? El suicidio. Déjeme darle tres datos muy importantes. Por ejemplo, en Colombia, para que podamos entender de qué dimensión está desconectado el ser humano con la realidad de la voluntad de Dios. El ser humano ha llegado a cometer tantos errores, me incluyo entre ellos, pero dando gracias a Dios que yo y mi familia acudimos a la palabra de Dios en la Biblia y ya dejamos de cometer esos errores que veníamos cometiendo en el pasado. Bien, ahora, la cuestión es esta: el ser humano se ha enfrascado en tantos problemas y vivir pensando en que tienen un problema, se meten en otro para salirse de eso y seguir saliendo de los problemas. Se sembró una cultura de que problema tras problema es la solución del problema, pero en últimas eso lleva a una sola conclusión: el suicidio. Hay un problema muy grave y ha venido desarrollándose un problema muy grave a través a mediados del siglo XX. Ha venido de una forma acelerada el suicidio en los seres humanos. Le voy a dar un dato específico, puntual, desde el país donde estamos transmitiendo estas conferencias, desde Colombia. Luego nos trasladaremos a España, luego a Estados Unidos y luego a nivel mundial. Esto es muy cortico. La estadística nos muestra que en Colombia, en el primer trimestre del año 2019, en este primero, en enero, febrero y marzo, se suicidaron 593 personas. Se suicidaron. Pero lo más grave, sin dejar de ser grave lo anterior, es que 77 personas de esas 593 personas, 77 personas, las 53 personas oscilaban entre los 15 y 17 años de edad. Las otras 20 personas, para un total de 73, oscilaban entre los 10 y los 14 años. Y aquí hay un caso muy grave que me llama mucho la atención. Hubo una niña de menos de 9 años que se suicidó. Ve uno en los noticieros cómo salen los padres de estos niños o personas entrevistadas, siempre aluciendo a que el problema eran las malas amistades.
de los niños, a que el problema era que los niños eran desobedientes, a que el problema era pero todo indica, según estos personajes entrevistados y aún los psicólogos, siempre están adjudicando una gran culpa a los niños o a las personas que se suicidaron, y para asombro mío siempre están dando una solución preventiva, no correctiva, y las soluciones que estos galenos académicos, llámese psiquiatras, médicos, sociólogos, psicólogos, entre todos ellos, las soluciones que ellos presentan son humanas. Y a mí me muestra la estadística que las soluciones que ellos dan no sirven para nada, porque es que la solución no es la que ellos dan. La solución solamente a esta situación se puede hallar en un solo individuo, por así decirlo, en un solo personaje y en un solo escrito. La solución a esto es ir a la voluntad de nuestro Padre Celestial a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Yo he llegado a pensar, sin temor a equivocarme, que si nosotros, a quienes nos corresponde predicar la santa palabra, especificamos más profundamente la palabra de Dios y la sembramos en la cultura de estos profesionales, entonces sí podrá haber una solución. Pero la solución que dan los sociólogos, los psicólogos, los médicos y los psiquiatras no es la solución. ¿Por qué me atrevo a asegurar esto? Porque los suicidios siguen incrementándose día a día, más y más y más. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay solución inmediata, ni la ha habido, porque si lo hubiera habido, eso se hubiera frenado. Y las estadísticas muestran en aumento, no en suspensión total ni temporal, en aumento, que los suicidios se siguen generando más y más. Eso en Colombia en el primer trimestre. Vayámonos a España, Europa desde luego. En España se están suicidando cerca al año un promedio de 3.260 personas, más o menos es la estadística de la OMC, Organización Mundial de la Salud. Bien, ahora, ¿qué tenemos allí? Son 10 personas por día que se están suicidando. La pregunta importante que no se saca muy públicamente: por cada 10 personas, por cada una de estas personas que se suicidan diaria, 20 están haciendo el esfuerzo por suicidarse y no lo logran por algún motivo, gracias a Dios. Y ni qué hablar a nivel, ya para terminar, y ni qué hablar de a nivel mundial, se están suicidando un promedio de 800.000, 1 millón de personas en el mundo al año. Se calcula, hay otra estadística, que actualmente se están suicidando cada 40 segundos una persona. Entonces esto no tiene solución. La única solución es ir a los pies de Cristo, arrepentirnos, abandonar nuestra maldad, confesar nuestro pecado y recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Tema profundo de este anterior es el que concluiremos de inicio a fin en otra conferencia. Bien, continuemos con lo que veníamos desarrollando, y es lo siguiente, y es que el enemigo ha logrado su objetivo, su cometido en gran parte de la población mundial, y es hacerle creer al ser humano que nace, crece, se reproduce y muere y no pasó. Y precisamente es cuando muere una persona, es cuando empieza el mayor problema de la vida, y es allí donde nosotros tenemos que pensar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Ya vimos sin duda alguna que nosotros continuamos después de muerto viviendo,
Y de eso se trata esta conferencia. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y para dónde vamos? Y es donde nos trasladamos a este punto específico en la Biblia. ¿De dónde venimos? Venimos de una creación divina. En algún momento de la eternidad, nuestro Padre Celestial Jehová decidió que el ser humano debía de existir. Vayámonos al Antiguo Testamento, a la Biblia, y ubiquemos en el Antiguo Testamento a Jeremías, capítulo 1, versículo 5, para que descubramos qué nos dice la palabra de Dios, de dónde venimos. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. O sea, mi persona y su persona y todo género humano, antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, o sea, antes de estar dentro del vientre de nuestra madre terrenal, ya nos había elegido. Ese es un misterio infinito. ¿En qué momento tuvimos nosotros los seres humanos este inmenso privilegio de nacer en la presencia de nuestro Padre Celestial Jehová? Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que naciera ya te había apartado. Nótese usted una cosa, yo no había nacido cuando nuestro Padre Celestial ya me había apartado. No solamente a Jeremías, sino a mí, a usted, a todo ser humano. Y nos había nombrado profeta para naciones enteras. Eso en el caso de Jeremías, eso en el caso mío y eso en el caso de mi hijo Josué Samuel. Alguien diría, pero es que yo no soy profeta, yo no soy pastor. Dios te eligió con un propósito. ¿Cuál propósito? Investígalo en tu vida. Mire, pastor, es que yo soy celador, no importa. Dios tiene un propósito en la vida contigo. Y de pronto se pondrá de pie y me dirá alguien, pastor, es que yo he sido carnicero toda la vida. Entonces yo le pregunto, ¿has llegado a consultar la Biblia? ¿Has buscado de Dios? ¿O sigues buscando en la carnicería tu sustento espiritual? No, Señor. Busquemos en la palabra de Dios y Dios nos revela a nosotros que nosotros nacimos y estamos aquí en la vida existente. Nacemos, crecemos, nos reproducimos con un propósito de ir a la presencia de Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo a gozar de una vida eterna. Amén. Bien, allí vimos de dónde en este capítulo 1, versículo 5, de dónde venimos. Venimos de un pensamiento, de una decisión, de una creación divina. Señoras y señores, usted, todos ustedes, yo y todos los seres humanos somos el producto de una decisión de nuestro Padre Celestial. Y si somos, que sin duda alguna somos el producto de una decisión con un propósito celestial, tenga la plena seguridad que somos algo muy grande dentro de la creación humana, porque dice la palabra de Dios en la Biblia que los ángeles hubieran anhelado conocer el evangelio que nosotros predicamos. Amén. Entonces, aquí que tenemos, que somos algo muy grande. Imaginen ustedes nada más, piensen por un momento, ¿quién nos creó a nosotros? Que ese es otro punto que voy a traerles a través de este medio, las características. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? ¿Quién ha sido y quién seguirá siendo, al igual que su amado Hijo? Si ustedes tuvieran un poquito de conocimiento de la capacidad mínima que tiene nuestro Santo Padre Celestial, ustedes quedarían asombrados. Nosotros hemos llegado a pensar que Dios lo cree todo, que Dios lo puede todo, que Él lo hace todo, pero no pasamos de ahí. No sabemos qué es todo ese todo. Ya llegaremos a ese punto específico para no salirnos de este marco en el cual estamos exponiendo. Bien,
Alguien podría de pronto en algún momento decir, bueno, el pastor Wilson tiene razón, pero es que él nos está hablando de un tema específico para un individuo específico en un punto indicado en su momento. Eso quiere decir que la persona me está dando a entender, es un ejemplo, una suposición, que eso fue para Jeremías únicamente, que eso fue en el Antiguo Testamento y que eso no aplica para nosotros. Entonces permítame dar esta respuesta. Estábamos hablando del Antiguo Testamento. Ya para terminar este punto específico de dónde venimos, para que en una próxima conferencia toquemos quiénes somos, ya, y luego en otra conferencia hacia dónde nos dirigimos. Entonces permítame darle un dato específico en el Nuevo Testamento. Vayámonos a Efesios 1, capítulo 1, versículo 4 y 5, y nos dice el versículo 4. ¿Ya lo encontraron? Bien, correcto. Dios, cuando hablamos de Dios, la Biblia se refiere a nuestro Santo Padre Celestial Jehová, nuestro único Dios, Señor, Creador y Padre nuestro. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor y Salvador nuestro. Se refiere al Espíritu Santo, Dios, Señor y Consolador nuestro. Dios nos escogió antes de la creación del mundo. ¿Y sabe quién dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Ya en el Nuevo Testamento, bien. Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Aquí llegamos al nudito. Voy a desarrollar este tema de una forma más específica, más clara. Me llama mucho la atención de que no solamente que Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo, sino con dos propósitos, para que seamos santos y sin mancha. Profundicemos brevemente en estos 10 minutos que me restan de los 30 minutos que les tengo prometidos, que es cada conferencia. La palabra santos en el original hebreo, a la traducción presente, aplica única y estrictamente para el significado, para darnos a entender que santos no es como andan pensando y diciendo en el mundo que se es santo, que porque se deja de pecar, que se es santo porque alguien da una firma después de haber hecho una evaluación de un personaje y declaran que es santo y ya lo llaman santo no sé qué y santo no sé cuántas. Ya quiero aclararles que mi intención no es cuestionar la actitud de nadie, ni de ninguna organización religiosa, ni de ningún líder en específico, no. La misión mía que se me ha encomendado de parte de mi Padre Celestial, Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, no es de acusar, ni de cuestionar, ni de criticar a nadie, sino de aclarar el significado, en este caso, ¿qué quiere decir la palabra santo? En el original hebreo quiere decir apartados para el servicio de Dios. No quiere decir que no vayamos a pecar. No quiere decir que necesitemos de un sacerdote, de un líder religioso, de un pastor, de una monja, de un político, para que nos diga si somos aptos para ser santos. No, el ser santos no aplica para ninguna autoridad ni potestad humana. Aplica, eso lo da un procedimiento que nosotros hacemos los seres humanos, y está en Romanos 10, versículo 6 al 11, en qué consiste la declaración de fe. Y es cuando yo, voy a hablar de mi persona específica, y como yo hablo por cualesquier cantidad de millones de personas que hemos tenido esta oportunidad única, infinita, de obedecer la palabra de Dios en Romanos 10, versículos 6 al 11, en qué consiste la declaración de fe, y hacer la declaración de fe
tal cual lo manda la palabra de Dios en la Biblia. Cuando nosotros hacemos ese acto, que allá es donde va a culminar el desarrollo de estas 10, 15 conferencias que se acaban de iniciar entre ayer y hoy, allá más o menos yo creo que en las 12, en las 13 conferencias o en las 10 es donde llegamos al acto más importante que puede llegar a ser el ser humano en beneficio de uno mismo: recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, tal cual lo manda la palabra, pero en una forma detallada, profunda, de análisis y de conocimiento, de comportamiento y obediencia. Es cuando nosotros hacemos ese acto tan maravilloso, que en el momento en que lo hacemos es donde nosotros nos convertimos en hijos de Dios, somos apartados para el servicio de Dios. Ahí es donde nos convertimos en santos y sin mancha. Ya llegaremos a ese punto. Entonces dice que seamos santos, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros fuimos creados desde antes de la creación del mundo para que seamos con dos propósitos: santos, o sea, apartados para el servicio de Dios. Y esto se hace a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando ahí somos reconciliados. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo somos reconciliados con nuestro Padre Celestial, y es donde Él nos adopta como hijos suyos a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero me fui muy adelante, pero quería darles la información específica que quiere decir santos. Entonces, para concluir este punto, ¿qué quiere decir santos? Apartados para el servicio de Dios. Y eso solo se obtiene a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin mancha es cuando hacemos y desarrollamos un procedimiento de arrepentimiento y confesión, es donde ya quedamos sin mancha. Ese es el propósito de nosotros aquí en el planeta Tierra. Nacemos, crecemos para que seamos santos y sin mancha, nos reproducimos, morimos, y antes de morir recibimos a nuestro Señor Jesucristo a fin de ir a la presencia de nuestro Padre Celestial Jehová y gozar de la vida eterna. Amén. Bien, ya sabemos en este momento de dónde venimos y quiénes somos. Lo empezaremos en la próxima conferencia. De momento solo me queda recordarles de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Ya sabemos en este momento a través de dos citas bíblicas: Jeremías 1:5 en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento nos reafirma nuestro Señor Jesucristo en Efesios 1:4 y 5 quiénes, de dónde venimos, como nos lo dice Jeremías 1:5. ¿Para qué estamos aquí? Para que seamos santos y sin mancha. ¿Quiénes somos? En la próxima conferencia, que continúa el día de mañana, continuaremos desarrollando este tema. ¿Quiénes somos? Definitivamente. Ya, bueno, yo les quiero pedir un favor, reciban mis disculpas muy humildemente por tanta exposición temática sobre estos temas tan específicos, donde he querido ser muy puntual en la información, pero todo esto nos lleva a un indicativo muy importante, y es vencer las fuerzas oscuras donde nos quieren hacer creer de parte de Satanás que nosotros no somos nada en el mundo, que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es falso. Eso es lo que él quiere que nosotros creamos. Y qué tristeza saber que muchas personas, ¿qué digo yo? Muchas no, millones de personas en el mundo se están creyendo en ese cuento, y eso no es así. Bueno, yo les pido un favor, acompáñenme de la siguiente manera, diciendo y haciendo lo siguiente: cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza y en señal de humildad dirijámonos a nuestro Señor Jesucristo.
Dios, Señor y Salvador nuestro, amado Dios, Señor y Salvador, le pido a usted, por favor, de parte de todos los que nos escuchan, de todos los que con amor y dedicación siguen estas conferencias, que a mí y a ellos nos escuche, nos vea nuestra intención que tenemos de escuchar y predicar su santa palabra, para darle gracias a usted y en su santo nombre, darle gracias a nuestro santo, amado Padre Celestial Jehová, Dios, Señor, Creador y Padre nuestro, para darle gracias a su Santo Espíritu, al Espíritu Santo, Dios, Señor y Consolador nuestro, porque ha permitido en mí, José Wilson Valencia García, en mi hijo José Samuel Valencia Portilla, en mi familia, dedicarnos a este proyecto tan maravilloso, con otras muchas personas más que están al lado de nosotros, muy lejos de nosotros, acompañándonos en esta misión y en esta visión de esta su iglesia. Vayamos a los pies de Cristo, para poder llevar un mensaje claro, específico, profundo del significado de la palabra de Dios, para bien nuestro, honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.